Esta noche nosotros vamos a aprender y a recordar un tema sumamente importante dentro del gran tema de la providencia de Dios. Y precisamente el tema de esta noche tiene que ver exclusivamente con el tema de la providencia o la soberanía, como también se le suele llamar en algunos sectores o en algunos momentos. Es el mismo tema, providencia y soberanía. Pero precisamente vamos a analizar uno de los aspectos que dentro de esta sana doctrina, cuando no se entiende, realmente se termina por creer cosas que no están en la Escritura y que de alguna manera hace que nosotros, por ejemplo, tomemos venganza, tomemos momentos de ira o que incluso pudiéramos hasta dudar de nuestra fe en el Señor o de las mismas intenciones y propósitos de Dios. Nos puede llevar al legalismo, como nos puede llevar a obras en lugar de fe. Entonces, el tema de esta noche es bien importante precisamente por los resultados que trae entender esta parte de esta sana doctrina como lo es la providencia de Dios. De hecho, el tema de esta noche, que es un estudio bíblico-teológico, se titula Si Dios hace que los impíos practiquen la maldad, ¿cómo es posible que Él quede libre de culpa cuando estos la llevan a cabo? En nuestra carne, nosotros muchas veces nos cuesta comprender cómo es posible que Dios use su voluntad o a través de su voluntad o obre su voluntad en la creación usando la maldad de Satanás y usando la maldad de los impíos sin que Él sea manchado con ello y a la vez castigando con toda justicia tanto a Satanás como a los impíos por practicar la maldad. En nuestra carne, esa verdad a nosotros nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que Dios pueda inclinar el corazón de Faraón a hacer lo malo y a acusar de Faraón de haber endurecido su corazón? ¿Cómo es posible que Dios use la maldad de Satanás para hacer su obra y a la vez Dios acuse a Satanás de la maldad que él está obrando por voluntad de Dios? Y esas cosas son las que esta noche nosotros vamos a responder. De hecho, hay 4 preguntas que vamos a responder en este hermoso tema que nos van a ir ayudando a entender todo esto. La primera pregunta que nosotros vamos a responder es si Dios permite o si Él solo permite o Él es el que hace que las cosas sucedan, las cosas malas sucedan en la tierra. Una de las cosas que tenemos que definir de entrada es si Dios permite que las cosas malas le sucedan a usted o es que Dios se las manda a usted. ¿Dios permite o Dios ordena? ¿Dios permite que pasen cosas malas o Él envía las cosas malas? Si nosotros no sabemos responder eso, no podemos contestar ninguna otra pregunta. Así que vamos a tomarnos un tiempo, unos 15 minutos probablemente o menos, en responder esta pregunta. Pero luego las otras 3 preguntas ya caen por su propio peso si entendemos esta diferencia. Es muy normal aquí en El Salvador que la gente dice, no, es que si Dios permite que eso te pase es por algo. Si Dios permite, ok. Si nosotros pensamos que Dios permite, entonces estamos diciendo de que Dios no tiene control ni siquiera de su propia creación. Y si Dios no tiene control de su propia creación, significa que Él no es todopoderoso. Y por lo tanto, yo no sé usted, pero yo no pudiera confiar en un Dios que no tiene control de lo que Él mismo ha creado. Yo no pudiera confiar en un Dios así. Porque entonces le estamos quitando un atributo importante a Dios. La Biblia es clara en que nos enseña que Dios no permite que las cosas sucedan, sino que Él mismo es quien encamina la maldad de los hombres a lo que Él quiere hacer en su secreta voluntad. Y es Dios quien se sirve a sí mismo del pecado de ellos, de las abominaciones de los hombres, de las perversiones de los hombres, para Él llevar a cabo su voluntad secreta.
o sus propósitos eternos. Hay muchos cristianos, cuando digo muchos son muchos, que tratan de justificar a Dios. Tratan de justificar a Dios diciendo, no, es que mira, es que Dios no hace las cosas malas. No, Dios permite que pasen las cosas malas. No. Y ese tratar de justificar a Dios nos lleva a nosotros realmente a muchos errores teológicos, muchos errores doctrinales y obviamente, como lo vamos a ver ahora, a muchos errores de vida cristiana. Nosotros tenemos que entender que el cristiano que piensa así, que trata de justificar a Dios, dice lo siguiente: no, es que Dios no es que quiera que pasen las cosas malas en tu vida. Dios lo que está haciendo es que Él las está permitiendo, pero Él no quiere que tú estés viviendo eso. Eso se oye bonito en una consejería, pero es desastroso para esa persona. Porque lo bíblico es como que si a Leonel, ya venimos de la reunión del lunes, es como que si a Leonel estuviera pasando algo, yo lo dañaría a él si le dijera, no, Leonel, ¿sabes qué? Dios te está permitiendo eso en tu vida, pero él no es que Él quiera que tú estés viviendo eso. Cuando lo que a Él le sirve es que le diga, ¿sabes qué? Dios quiere que tú estés viviendo eso y Él es quien te lo está enviando. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me doy a entender, mi familia? Es decir, por eso el Salmo, ya vamos a entrar a la Escritura, el Salmo 115, versículo 3 dice lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere hace. Todo lo que Él quiere, ¿qué? Hace. Dios, todo lo que sucede en la tierra es porque Dios, ¿qué? Lo quiere. Así que entendamos bien, no es que Dios permita que pasen las cosas que Él no quiere, no, es que Dios quiere. Y Él ordena, Él hace lo que Él quiere. Todo cuanto sucede sobre la faz de la tierra, alrededor de su vida y alrededor de mi vida, es porque Dios, así que, lo quiere. Entonces, pensar en que solo Dios permite la maldad es restarle gloria a Él y es reducir a Dios a un Dios sin poder y sin control sobre su creación. Ahora, en la Biblia hay muchísimos ejemplos que nosotros encontramos acerca de cómo Dios ordena que sucedan cosas nefastas, cosas desastrosas en toda la tierra, en naciones, en personas, sin importar si son creyentes o son impías. Simplemente Dios controla todo esto. Y vamos a entrar a muchos detalles. Por ejemplo, en el caso de Job. Muchas personas dicen, en el caso de Job, Dios le dio permiso a Satanás, permitió que él instigara, que él llevara problemas y que matara a los hijos de Job y que le robara sus empresas y que le trajera una enfermedad en su piel. Dios le permitió todo eso a Satanás. Seguro, ya leyó bien. Dios no le permitió a Satanás eso. Dios, cuando leemos bien Job, Dios es el que llama a Satanás y él incita a Satanás contra Job porque le dice, ¿ya viste a mi siervo Job de toda la tierra? ¿Ya viste a mi siervo Job? Y Satanás, en donde hay maldad en él, es él quien le dice entonces. Solo bastó con que Dios le dijera, ¿ya viste a mi siervo Job? Cuando entonces él comienza a burlarse y a acusar a Job. Sí, él te teme, pero porque tú lo tienes bien adinerado. Quítale el dinero a ver si te sigue adorando. Hazlo, le dice. ¿Cómo nosotros sabemos de que eso que nosotros vemos como permiso realmente era la voluntad de Dios? Porque cuando Job recibe el mal, ¿qué sale de la boca de Job? Satanás me hizo esto. ¿Eso dijo Job? ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de mi Señor. Él reconoció que ¿quién le estaba enviando eso? Dios. Y quiero que entendamos eso. Aunque el ejecutor de la maldad es Satanás, en el caso de Job, pero de Dios vino que en su voluntad Job sufriera de esa manera. Nosotros encontramos, por ejemplo, cuando Dios quería que el rey Acab muriera, justamente cuando Dios quería matar al rey Acab, dice la Escritura que todos los ángeles estaban delante de él, incluyendo a Satanás y los demonios, y entonces viene Dios y exclama que él quiere matar a Satanás, a Acab, y entonces viene Satanás y le dice, déjame a mí, yo pondré espíritu de mentira, será espíritu de mentira sobre los profetas alrededor de él. Y entonces viene Dios y le dice, ve y hazlo.
Fíjense bien, cuando Él dice ve y hazlo, no es que Él está dando permiso. Él está dando ¿qué? Una orden. Exactamente. Ese es el punto. Es una orden. Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le ordena. Punto. No puede. Satanás no puede. Por ejemplo, ¿por qué Satanás no mató a Job? Porque ¿qué fue lo que le dijo Dios? Haz lo que quieras, pero no le toques su alma. Cuando Dios quiso matar a Acab, puso espíritu de mentira. Dice la Biblia que Dios envió espíritu de mentira sobre los profetas alrededor de Acab para que Acab, creyendo sus mentiras, cometiera el error que justificaba el asesinato de Dios, la muerte que Dios quería traer sobre Acab. Punto. ¿Ya? Porque Dios es un Dios justo. Cuando Absalón peca por incesto con las concubinas de su padre, el rey David, la Biblia no dice que Dios permitió que Absalón pecara con las concubinas de su padre, sino que la Biblia dice que él pecó precisamente de incesto porque Dios fue el que lo mandó que eso sucediera. En el caso, esto lo vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 11 al 12, dice así la Escritura. Así dice el Señor, he aquí, yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Quién iba a tomar las mujeres del rey David y dársela a uno de sus prójimos? No. Vamos a ver una vez más. Así dice ¿quién? ¿Quién está hablando aquí? Ok, ¿qué va a hacer Dios? Una vez más, léelo, por favor. Así dice el Señor, he aquí, yo hago levantar al mal contra ti desde tu propia casa. ¿Quién hace levantar el mal que le iba a venir al rey David? Y el rey David era un hombre conforme al corazón de... ¿Y quién es el que le envía esta calamidad a David? Dios. ¿Qué más envía Dios sobre David? Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y él se acostará con tus mujeres a vista de todos. ¿Por qué? Por cuanto tú has obrado en secreto. Con Betsabé. Yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. ¿Quién ordenó que eso pasara? Dios. Incesto, hermanos. Estoy hablando de incestos. Como castigo al rey David. Cuando Salomón gobernaba, Dios, para probar a Salomón y para disciplinarlo por sus pecados, dice la Escritura que es Dios quien le levantó enemigos al rey Salomón. Primer libro de Reyes 11:14 dice: Y el Señor levantó un adversario contra Salomón, Hadad Edomita, de la descendencia real en Edom. Versículo 23. Elohim también le levantó como adversario a Razón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadad Ezer, rey de Soba. ¿Quién le levantó enemigos al rey Salomón? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche ustedes tienen o han tenido personas que a ustedes los ven como enemigos? ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Levante la mano los que han tenido enemigos en su vida. Levante la mano. Ok. ¿Quién los levanta? ¿Quién levantó esos enemigos contra usted? Dios. Por eso es que, mire, por eso no tiene sentido la venganza. Por eso no tiene sentido que usted tome venganza de sus enemigos. Usted tiene que entender que el que levanta enemigos contra usted es Dios. Cuando alguien viene, por ejemplo, por ejemplo, si alguien tiene enemigos soy yo, obvio. Todos los pastores tienen enemigos. Y los que ellos mismos se llaman mis enemigos, aunque en mi corazón no lo son, yo entiendo que es Dios. Y eso es lo que a mí me permite no postear nada, no hablar nada. Y a mí me han dicho, y pastor, ¿y usted por qué no se defiende en el púlpito? Porque el púlpito no es para defender. Es que yo tengo que entender que ¿quién es el que me ha levantado eso? Yo lo necesito en mi carne. Mi carne es tan arrogante, altiva, orgullosa, que necesito eso. ¿Saben que yo tengo una frase que ocupo con los pastores, con mi esposa, con los pastores, y yo les digo a ellos, yo les digo a ellos, ¿se imaginan ustedes la clase de carne que yo tengo para que Dios levante la clase de enemigos que yo tengo? Les digo. Así de podrida es mi carne, que necesito tantos enemigos para Dios amoldarme.
¿Entendemos, mis hermanos? Por eso no tiene sentido la venganza. No tiene ningún sentido. Cuando el reino de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Un solo reino, Salomón muere. El reino de Israel se divide en ¿cuántas partes? En dos, el reino del sur y el reino del norte. Precisamente dice la Escritura que esa división fue una obra de Dios. Bueno, de hecho, ¿cómo lo hizo Dios? Primer libro de Reyes, capítulo 11, del 31 al 32 dice: Y dijo a Jeroboam: toma tú 10 trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus. ¿Quién dice yo voy o yo rasgo el reino? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios era y él le está diciendo a Jeroboam. Recuerde que Jeroboam en este momento, él era un líder importante en el reino de Israel. Él fue quien se convirtió en el rey del reino del norte, del rey de Israel, él, Jeroboam. Aquí usted está leyendo lo que Dios le dice a través del profeta Jeroboam. Él le avisa, tú vas a ser el rey de Israel. ¿Pero y por qué? Porque yo voy a dividir el reino. ¿Quién lo iba a dividir? Dios. Y le estaba avisando que él iba a ser el reino. Por eso le dice, toma los 10 pedazos, porque a ti te voy a entregar 10 tribus. Y a Roboam le voy a entregar 2. ¿Por qué 2? Sigue leyendo, 32. Pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel. ¿Quién iba a rasgar el reino? Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? Fíjese bien. Nos cuenta la historia, porque este es el capítulo 11, del 11 al 12, nos cuenta la historia de que lo que sucedió fue que cuando Roboam llega al poder, quien era hijo de Salomón, Roboam, él llega al poder, al reino, no había sido dividido, viene el pueblo dirigido por Jeroboam, a él lo ocuparon como vocero, viene todo el pueblo y le dicen, alivia la carga que tu padre Salomón puso por nosotros, haznos que paguemos menos impuestos. Y entonces vino Roboam. Y oiga esto, él buscó a sus consejeros, a los consejeros de su padre. Y los consejeros, los ancianos del pueblo, del reino, le dijeron a Roboam, ¿sabes qué? Alivia la carga que tu padre le dejó para que entonces todo el reino te sirva a ti. Alíviale la carga y ellos van a ser tus siervos. Roboam les dijo, vengan que dentro de 3 días, que en 3 días les voy a dar a ustedes la respuesta. Roboam, él había decidido llevar a cabo lo que sus consejeros le dijeron. Sabios consejeros. Pero resulta que él llega un momento que él cambió y comienza a preguntarle a sus amigos. Y sus amigos le dicen, no, le dice, mano dura, entre más duro pongas al pueblo, más te van a hacer caso, estos necesitan vara. Y él cambió la decisión. Llega entonces Jeroboam en representación de todo el pueblo, todo el reino, y él dice, pues no, y ahí se divide el reino. Jeroboam dice, pues no, vámonos de aquí y comienza el nuevo reino. Fue por eso, una división. La pregunta es, ¿por qué Roboam cambió rápidamente su voluntad si él ya tenía decidido lo otro? ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 12? ¿Por qué él cambió su voluntad? Así el rey no hizo caso del pueblo, porque esto era un cambio de parte del Señor. ¿Era un qué? ¿Quién le cambió a él su voluntad? Dios. ¿Pero por qué? Para que se cumpliera la palabra que había hablado por medio de Ahías Silonita. ¿A quién? A Jeroboam Bet Nabat. Que fue el versículo anterior que leímos. Para que Dios cumpliera esa palabra que él mismo mandó a Jeroboam, es que él cambió la voluntad de Roboam. ¿Y quién lo hizo? Dios. Cuando cuando nosotros leemos la escritura y vienen los asirios y conquistan al reino del norte, y luego los babilonios conquistan al reino del sur, a Judá, encontramos que todas las maldades que ellos hicieron, todo eso la Biblia le llama en Amós, Jeremías, Isaías y todos los profetas contemporáneos de la época, todos ellos le llaman a estas atrocidades que vinieron sobre los dos reinos, le llaman obra de Dios. ¿Cómo le llaman? Nosotros lo sabemos porque hemos hace poco estudiado Isaías, en donde Dios dice, yo enviaré, yo soplaré las abejas de Asiria, soplaré. ¿Se acuerdan ustedes? Él era. Por eso es que es interesante que, por ejemplo, al rey de Asiria, Dios le llama vara y báculo de mi furor. Lo leímos en Isaías.
Y al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, Dios le llama en su escritura el siervo del Señor, sin que ambos fueran creyentes. Es por el hecho de que Dios estaba moviendo el corazón de ellos a que atacaran a su propio pueblo. Por ejemplo, la destrucción del primer templo. ¿Cómo Dios le llama? Su obra. A esa destrucción Dios le llama su obra. Por ejemplo, si nosotros seguimos con otros ejemplos más, podemos constatar toda la noche, y de verdad que le puedo dar más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos, para que usted comprenda una verdad. Dios no permite que las cosas pasen. ¿Dios qué? Las ordena y las manda por su secreta voluntad. Solo Él sabe por qué. Él no nos va a decir el por qué. Los que tenemos que ser humildes en recibirla somos nosotros. Amén. Y por ejemplo, si usted todavía piensa en esto, mire, ¿qué más injusticia puede haber en el mundo que la muerte de Jesús? ¿Hay alguna injusticia que se le compare? ¿Hay alguna injusticia, hermanos? No. Pero entonces, si Jesús fue asesinado, ¿es que Dios lo permitió? A su propio Hijo. ¿Es que Dios permitió eso? ¿O es que Dios estaba tomando una Coca-Cola en el cielo, verdad? Y que de repente se distrajo y mataron a mi hijo. ¿Eso pasó? ¿Dios qué? Lo ordenó. Tanto así que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, cuando Pedro estaba predicando, viene y dice: porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. ¿Quiénes se confabularon? Herodes y... Ok, pero ¿por qué se confabularon? Con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Es decir, ok, ¿quiénes fueron los actores de asesinar a Jesús? Los actores. ¿Quiénes fueron? Digan, ahí está escrito. ¿Quiénes fueron? Herodes, ¿quién más? Pilatos, ¿quién más? Los gentiles, ¿quién más? Ok, fíjese, ok. Ellos fueron los actores de la maldad. Amén. Pero ¿quién ordenó que eso sucediera? Dios. ¿Quién los movió a ellos? Dios. Por eso habla de tu mano. Cuando dice para hacer cuanto tu mano, es porque Dios mueve las voluntades y los corazones de los seres humanos. Y luego habla del propósito, tu designio. Entonces, por esto mismo, quiero que entendamos que incluso ellos no hicieron más allá de lo que Dios determinó que ellos hicieran. Por ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 23, también el apóstol Pedro viene y predica diciendo: a Jesús, ¿verdad? Entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo. ¿Quiénes lo mataron? Ellos. Aquí está hablando de los judíos en este caso. Sin embargo, ¿quién entregó a Jesús para que ellos lo mataran? Dios. Entendamos, Hechos 3 del 17 al 19. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas. ¿El qué? Que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí aparece un nuevo elemento que con esto paso a la siguiente pregunta impresionante. Viene Dios y si usted logra entender este versículo dice, hermanos, dice, yo sé, claro, ahí está hablando de hermanos no a creyentes, sino que está hablándole como judíos. A los judíos viene Pedro y les dice, yo sé que lo hicisteis por ignorancia como también vuestros gobernantes. Ellos mataron a Jesús, ¿por qué? Por ignorancia, ok. Pero esa ignorancia que Dios puso en ellos, ¿para qué Dios se las puso? Versículo 18. Pero Dios, con eso que Él hizo Dios, cumplió ¿el qué? Lo que Él había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de ¿qué? Ok, perfecto. Ellos lo hicieron por ignorancia. Aquello que Dios determinó, Dios les pone la ignorancia para que ellos lo realicen. Ahora, el versículo 19. ¿A quién Dios acusa de haber matado a Jesús? ¿A quiénes? ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, ¿qué le dice?
¿Y qué? ¿Y convertidos para que sean borrados? ¿A quién Dios culpa? Es decir, que el mismo acto que es pecado, ellos lo hicieron, pero quien puso la ignorancia para que se realizara en el corazón de ellos fue Dios, para que se cumpliera lo que Dios había predicho de que Jesús padeciera. Es decir, Dios es autor, Dios manda en el sentido que Él ordena, pero no es ejecutor de la maldad. Porque Él ni es tentador de nadie, ni puede ser tentado. Ese es el misterio. Entonces, tenemos que entender, Dios no permita que algo suceda. Dios ordena que las cosas sucedan. Dios lo manda, Dios lo determina. ¿Para qué? Para lograr lo que Él, en su secreta voluntad, ha determinado que suceda. Por lo tanto, si usted sigue pensando o diciendo que Dios permitió que sucediera algo en su vida, lo que usted está diciendo es que Dios no tiene ni el poder, ni el control, ni la soberanía sobre su creación. Por lo tanto, usted está diciendo, cuando usted dice Dios lo permitió, usted lo que está diciendo es que Dios solamente es un espectador de su creación y que Él está, y que todo lo cuanto sucede a su alrededor es producto del azar, de la suerte o de la casualidad. Lo cual ya entramos entonces en un tema de herejías. Y todo eso es cuando usted dice Dios lo permitió. Dios no permite, Dios ordena. Amén. Entonces, este era el punto más largo. Si entendemos esto que acabamos de decir, todo lo demás cae por su propio peso. Las siguientes respuestas. Por ejemplo, entonces, si Dios lleva a cabo su obra en la tierra de esta manera, entonces hay otra pregunta. Dios domina, Dios controla, domina la voluntad del hombre, el corazón del hombre, los sentimientos del hombre, o solo los influencia. ¿Qué hace Dios? ¿Lo domina o los influencia? ¿Qué hace Dios? ¿Nos influencia o nos domina? ¿Nos controla o solo ejerce una influencia? Porque si entendemos lo primero, podemos entender lo segundo. Fíjese bien. Con los ejemplos anteriores sabemos que Dios no influye a los seres humanos. Dios los controla. Dios controla nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestros sentimientos. Usted no puede decir que Él permite y eso lo influye, suavecito. No, Él hace que las cosas sucedan. ¿Quién cambió la voluntad? Por lo tanto, sentimientos y pensamientos en Roboam. Lo leímos. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Entiende usted el proceso de decisión de una persona? Nuestro proceso volitivo, nuestro proceso de voluntad, el ejercicio de la voluntad humana, viene por nuestros pensamientos. Conforme a lo que pensamos, así hacemos. Para nosotros decidir algo, antes teníamos que haberlo ¿qué? Pensado. Por lo tanto, y también deseado. Cada vez que usted decide hacer algo, va incluida las tres cosas: pensamiento, voluntad y emociones. Entonces, cuando dice la Escritura que Roboam cambió su decisión, es porque Dios ¿qué cambió? Su voluntad, sus pensamientos y sus emociones. Dios no es que influya. Quiero que entienda que Dios controla, pero la palabra bíblica para este control de Dios, porque, mire, voy a hacer un paréntesis. No hay doctrina, no hay sana doctrina que más avergüence y humille al ser humano como esta, la soberanía o la providencia de Dios. Por eso es que nosotros siempre tratamos de justificar a Dios. No, Él no influye. No, Él sí influye. No, Él no influye. Él controla. Y no Él es gobernador de todo. ¿Cómo podemos decirle a Dios Señor si Él no pudiera controlar su creación? Entonces no es Señor. Solo sería un mayordomo. Él es Señor porque Él controla su propia Él es Rey porque Él controla su reino. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿cuál es la palabra bíblica para el control de Dios en el corazón del hombre? Del corazón del hombre. La palabra es incitar, incitación. Dios incita el corazón de los hombres, nuestros pensamientos y voluntades, para que llevemos a cabo lo que Él quiere. Proverbios 21:1 lo dice claramente, dice: Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Dice, como los repartimientos de las aguas. Es decir, viene el proverbista, viene Salomón y dice, bueno, cuando usted hace un surco en la tierra, así como el agua se sujeta al curso cuando usted la derrama en ese surco que usted hizo,
y va a seguir el curso de ese surco, el agua, así, dice, el corazón del rey, como el agua, comparando el agua con el corazón del rey, está en la mano de ¿quién? En la mano de quién está su corazón y mi corazón. Y a donde Él quiere, ¿qué hace Dios? Lo inclina como un surco. Su mano es como el surco, nuestro corazón es como el agua. Se mueve a donde Dios quiere. Es lo que está diciendo la Escritura. Por lo tanto, si se da cuenta, hay varias verdades aquí. Número uno, ¿Dios permite o Dios quiere que se hagan las cosas? ¿Qué dice el versículo? Que a todo lo que Él ¿qué? Quiere, no lo que Él permite. A todo lo que Él ¿qué? Quiere, ¿Él qué hace con su corazón y con mi corazón? Lo inclina. Número dos, cuando la palabra inclinar aparece aquí en hebreo, la palabra inclinar es extender o dirigir el curso de algo, por eso habla de un surco, dirigir el curso de algo o determinar la dirección de algo, en este caso del corazón. Entonces, si entendemos estas definiciones de la palabra inclinar, que significa determinar la dirección de algo, lo que está diciendo el versículo es que Dios, en todo caso, Él dirige la dirección que va a tomar nuestro corazón. Todos los días de nuestra vida, Él dirige nuestro corazón a donde Él quiere que vayamos. Y entendamos que el corazón para los hebreos es el centro de la vida del ser humano. Cuando la Biblia habla de corazón, incluye lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestra voluntad y lo más profundo de nuestros sentimientos. El corazón, cada vez que usted lea la palabra corazón en la Biblia, se refiere a eso: pensamiento, voluntad y sentimientos. Entonces, la Escritura dice que Dios es el que inclina su corazón a donde Él quiere. Eso significa de que Dios es quien determina la dirección que va a tomar el día de mañana, por ejemplo, jueves, su corazón, sus pensamientos, su voluntad y sus emociones, a donde Dios quiera. Ahora, el versículo también dice que Él es entonces el que dirige el curso o la dirección. Por lo tanto, no es Dios no influencia, sino que Dios determina y dirige el curso. Dios incita, Dios inclina, Dios controla. Amén. Lo que pasa, ¿sabe por qué a nosotros no nos gusta escuchar la palabra control? Porque para nosotros control es despotismo. Claro, porque somos seres humanos, pero el control de Dios no es así. Dios no es un déspota. Amén. Dios es santo. Amén. Dios es justo. Amén. Su control no es como el control humano. Por lo tanto, usted no puede ni siquiera comparar el significado de la palabra control, cómo lo concebimos los seres humanos, al control que Dios ejerce. Su control es de amor, su control tiene propósito, su control es justo, su control es santo y su control es perfecto. Amén. Todo lo que Dios hace es justo. Amén. Y todo lo que Dios hace es santo y es perfecto. Entonces, por lo tanto, por eso ya veámoslo del lado positivo para que usted entienda lo que Dios hace. Por eso que ya con los redimidos, con los cristianos, ¿cómo Dios se asegura a Ana María que Ana María haga lo que Él quiere? ¿Cómo Dios asegura que Javier Domínguez haga lo que Él quiere si en mi naturaleza pecaminosa no quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios se asegura que yo, como su hijo ahora, con mi nueva naturaleza, que Él mismo me ha dado, cómo Él se asegura que yo haga lo que Él quiere como cristiano? Pues dice la Escritura que Él ha puesto en mí tanto el querer como el hacer el qué. Él lo puso en mí. Ese es incitar, ese es inclinar, eso es dirigir, eso es controlar. ¿Por qué usted deseó venir aquí a la iglesia hoy, esta noche? ¿Quién fue el que puso ese deseo en su corazón? Dios. Mire, si usted hubiera querido en su carne, en su naturaleza pecaminosa, usted estuviera allá tomando un cóctel en la Olaveto día de la playa. Un cóctel de concha, de ostras, rico. ¿Ah? Claro. Pero ¿quién puso en usted el desear y el tener el poder para venir a la iglesia? Dios. Ahora, no es el tema de ahora,
probablemente el próximo miércoles, pero al final, ¿quién tomó la decisión de venir? ¿Quién tomó la decisión hoy de venir? Usted. Y ahí se une el libre albedrío con la voluntad de Dios, la providencia, que eso lo vamos a ver probablemente el próximo miércoles. ¿Cómo funciona entonces la libertad que tiene el hombre? Si hay libertad alguna. Entonces, por eso es que Dios no solamente pone el deseo, sino el poder y la voluntad para llevar a cabo. Segunda de Crónicas 21:16, dice así la Escritura. Dice, y el Señor incitó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Ok, dice la Escritura que el Señor incitó contra Joram, incitó a dos pueblos. ¿Ok? ¿A cuáles pueblos? A que fueran en contra de Joram. ¿A quién incitó? A los filisteos y ¿a quién más? A los árabes. Dice, y el Señor incitó, quitemos la palabra contra Joram para entender el versículo. Y el Señor incitó el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto con los etíopes a que fueran en contra de ¿quién? La pregunta es, ¿quién incitó el espíritu de ellos para que atacaran y acabaran con Joram? Dios. ¿Qué es la palabra incitar? En hebreo, la palabra incitar es excitar, despertar, agitar algo. Como cuando usted agita el agua, usted agita algo. Entonces, la palabra aquí es excitar y la palabra es despertar. En otras palabras, si somos fieles al texto, lo que hizo Dios según la Escritura y según este significado de esta palabra en hebreo, es que Dios movió los sentimientos, los deseos y los pensamientos de los filisteos y árabes en contra de Joram. Una vez más, ahí toma sentido el que Dios levante enemigos contra usted. Por eso es que cuando viene alguien y lo daña a usted o lo ofende algo, mire, entienda quién se lo está enviando eso a usted. Entienda cada vez que le pasa algo, entienda. Mejor, como decimos, flojito y cooperando. Tiene que entender de quién viene eso. Por eso Efesios dice que nuestra lucha diaria no es contra ¿qué? Carne ni sangre. Claro, porque los actores de la maldad, ¿quiénes son? Todos esos, los huestes espirituales, etc. Pero entiendan, al final de cuentas, que su lucha no es contra personas. Y tiene que entender que aún lo malo que usted vive, Dios se lo está enviando, hermano. Amén. Por ejemplo, todo cuanto nosotros concebimos en nuestro corazón, a través de su, voy a llamarle su secreta inspiración. Todo lo que todo lo que nosotros concebimos en nuestro corazón, a través de la secreta inspiración de Dios, es como Él nos encamina a que hagamos lo que Él quiere. Nosotros no podemos comprender cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Dios incita a nuestros corazones. Dios nos excita. Dios lo que hace es despertarnos. Dios lo que hace es movernos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso es que la Biblia dice que un corazón endurecido, ¿quién lo endurece? Dios. ¿Quién es el que mantiene ciego a los seres humanos para que no vean, a los impíos, a los no escogidos, a los reprobados, a los réprobos? ¿Quién los mantiene ciegos para que ellos no vean la luz del Evangelio? Dios, exactamente. Entonces, por eso es que, fíjese bien, dentro de las maldiciones que Dios dice, yo te voy a traer estas maldiciones cuando le dice al pueblo hebreo, dentro de las maldiciones que Dios dice que Él va a mandar contra el pueblo hebreo, si ellos no obedecían sus mandamientos, están los siguientes. Deuteronomio 28, del 28 al 29, dice: el Señor te golpeará con demencia, con ceguera y con turbación de corazón. Y ahí está hablando de una ceguera espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice después. Oiga. Y como el ciego anda en tiendas en la oscuridad, irás a tientas a pleno día, y no prosperarás en tus caminos. Más bien, serás oprimido y robado continuamente sin haber quien te salve. En otras palabras, ¿quién embrutece al hombre? Dios. Ese es un bruto el que camina ahí, que va a tratar de hacer las cosas y lo van a robar, lo van a estafar, lo van a engañar, todo el mundo se va a burlar de él. Esto está dentro de la lista. ¿Se acuerdan ustedes que Dios al pueblo hebreo, cuando les dio todas las leyes civiles, morales y todas las leyes religiosas, ¿se acuerdan ustedes que Él les dijo? Si ustedes cumplen esto, saca una gran cantidad de lista de bendiciones. Amén.
Pues esto está dentro de la lista de maldiciones que Él lo va a hacer, que Él va a cegar la mente de los incrédulos a través de Satanás. No lo hace Él porque Él no es autor de maldad directamente, Él no ejecuta la maldad. Salmo 105, 25 dice: Cambió el corazón de uy, ellos. espérate, esto léemelo despacio. Léelo con cariño. ¿Qué dice? Cambió el corazón de ellos. Ay. Otra vez. Qué rico suena eso. Otra vez. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo. Sigue. Para que obraran astutamente contra sus siervos. ¿Quién lo hace? Dios. Quiero que entienda, fíjese bien, es que veamos por qué nosotros caemos en un grave error al tratar de justificar a Dios. Fíjese bien. Usted rápido va a decir amén a esto. ¿Quién es el que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne? Dios. ¿Quién lo salva a usted? Usted se salvó. ¿Quién lo salva a usted? ¿Quién es nuestro Salvador? Dios, cuyo nombre es Jesús. Él es nuestro Salvador. Amén. Él cambió nuestro corazón. Él transformó nuestro corazón. Amén. Entonces, si nosotros sabemos eso y decimos amén, aleluya, evangelizamos, predicamos eso, ¿por qué andamos diciendo no, es que Dios no endurece el corazón? No, pero es que tienes que explicar qué lo permite. O sea, si Él puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no puede Él hacer más duro un corazón duro? Por favor. Él cambió el corazón. Entonces, por lo tanto, Dios no solamente cambia el corazón para fe, sino que también lo endurece para perdición de los reprobados, de los no escogidos. Hay un pasaje que lo dice claramente, es 2 Corintios 4, del 3 al 4, cuando dice, oiga bien, qué interesante lo que dice. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Okay. El evangelio siempre va a estar encubierto entre ¿qué clase de personas? ¿Entre quiénes? Entre los que vean todos para acá, los no predestinados a salvación, sino aquellos que ya están reprobados en la eterna soberanía de Dios. Para ellos siempre el evangelio va a estar ¿cómo? ¿Va a estar qué? Encubierto. ¿Y quién lo ha determinado que así sea? Dios. Ahora, ¿quién es el actor directo o el ejecutor de ese encubrimiento que por voluntad de Dios sucede? Siguiente versículo. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. ¿Quién es el ejecutor de la maldad? Satanás está hablando ahí. Entonces, podemos decir que la secreta voluntad de Dios, hermanos, es la causa de todas las cosas por la cual Dios dirige todos los consejos de los hombres, todos los pensamientos de los hombres, todos los corazones de los hombres por medio de su providencia. Por lo que Él no solo salva a sus escogidos, sino que, oiga, también Él fuerza a los reprobados a que hagan lo que Él desea para la perdición de ellos. Usted no puede decir, Dios me salvó, sin entender que Dios manda que los reprobados hagan lo necesario para ellos ser reprobados y ser enviados al infierno. Usted no puede decir, Dios hace esto, y lo otro lo permite y le resta gloria. No puede hacer eso usted. Requiere más poder, más control, salvar a un perdido que dejar al otro que se pierda. ¿Sí o no? ¿Hermanos? Claro. Entonces, si usted sigue pensando que Dios no es autor, no es, hablar del autor me refiero al director, ¿no? el que decide de todo cuanto sucede en este mundo o en su vida, y usted sigue pensando que Dios solo permite que las cosas malas sucedan porque Él no tiene control de las cosas, entonces le recuerdo lo que dice Amós capítulo 3 versículo 6. ¿Se soplará el chofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo? ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la haya enviado? ¿Sucederá alguna desgracia en su matrimonio, en su hijo, en su hija, en su cuerpo, sin que el Señor la haya enviado? Es que
tenemos que entender que Dios gobierna. Amén. El mismo que creó la luz es el mismo que creó las tinieblas y con propósito las creó. El mismo que controla la luz también controla ¿qué? Las tinieblas. Y el mismo que usa la luz usa también el ¿qué? Las tinieblas. Así que si Dios solo permitiera que sucedan cosas malas sin que Él sea el que determine estas cosas, entonces ¿sabe qué? Oiga esto, su redención no sería obra de Dios. Fíjese, si usted sigue pensando, no, pero es que no es posible que Dios controle, que el pastor se está pelando, el pastor está equivocado ahí. Si usted sigue pensando eso, entonces su redención, su salvación, usted está diciendo que no es obra de Dios. ¿Por qué? Usted está diciendo entonces que esa salvación suya fue una obra del azar, de la suerte o de la casualidad. ¿Por qué, pastor? Por lo siguiente. Porque si usted sigue ese pensamiento de que Dios no controla, sino que solo Dios permite, entonces lo que usted está diciendo es que Dios no envió a su Hijo con toda intención, sino que Él permitió que Él viniera a morir. Él permitió entonces que sufriera. Él permitió que fuera asesinado. Él solo lo permitió. Y por lo tanto, decir que Dios permitió que su Hijo muriera y no que Él lo envió a eso, entonces usted está diciendo que todo sucedió conforme al azar o la casualidad. Porque no fue Dios. Fue el azar. Dios lo permitió. Por lo tanto, la gloria de la redención ya no recaería sobre Dios, sino recaería sobre Satanás. Y aquí viene el punto. ¿Por qué creen ustedes? Y esta es la pregunta que por lo tanto algunos vinieron a escuchar la respuesta. Por eso es que en el pseudo evangelio de Judas, a Judas se le pinta como un héroe. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si Dios determina la voluntad, que los hombres hagan en su voluntad lo que Él quiere que ellos hagan, si Judas entregó a Jesús, entonces la salvación del mundo fue gracias ¿a quién? A Judas, dice. Entonces, ¿por qué Dios va a enviar a Judas injustamente al infierno si al final Judas lo único que hizo fue lo que Dios le ¿qué? Le ordenó. ¿Entiende usted el problema? Y eso es lo que dice el pseudo evangelio de Judas. Lo pone a Judas como un héroe. Y lo ponen de que lo más seguro es que podría estar en el cielo cuando dice la Escritura que está en el infierno por haber entregado a Jesús. Por eso es que es importante este tema, por las herejías que surgen. Entonces, fíjese bien, la pregunta con la cual quiero ir cerrando ya es, entonces, si Dios se sirve de la maldad de los reprobados, si Él los incita a los malos a actuar la maldad para Dios cumplir sus propios propósitos, ¿por qué no se considera a Dios responsable de la maldad de ellos? ¿Ok? Nosotros, para poder responder esta pregunta, ¿por qué a Dios no se le puede acusar de malo, aunque Él incita a los malvados a hacer la maldad? Para entender eso tenemos que entender dos conceptos teológicos: la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta de Dios. Digan conmigo, voluntad secreta de Dios y voluntad revelada, que usted la tiene en sus manos. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La Biblia. Dios nos entregó por medio de un libro lo que Él de su única voluntad quiso que nosotros conociésemos. Y aquello de su voluntad que Dios no quiere que conozcamos de Él, no nos lo mandó por escrito. No lo puso por escrito. Es secreto para nosotros. Viene el punto, mire. Dios tiene solo una voluntad. ¿Cuántas voluntades? Una sola. Pero Él manifiesta su voluntad para nosotros de manera multiforme. Él nos presenta su voluntad revelada, es decir, la Biblia. Dios nos dio a manera de mandamientos lo que Él quiso de su voluntad. Dios tiene otros propósitos que nosotros no conocemos. Amén. Pero esto es de su voluntad. Lo que está escrito es lo que Él quiere que nosotros conozcamos de la voluntad de Él. La otra parte de su voluntad, en teología se le llama voluntad secreta o voluntad oculta. Amén. Por eso es que Lutero, el gran reformador, Pastor David me lo compartía y me lo recordó, por eso es que Lutero, el gran reformador, decía el Dios oculto y el Dios revelado. No es que eran dos dioses, no que un solo ¿qué? Dios. Es que hablando de la voluntad de Dios, hablando de la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Mire,
La Biblia es la voluntad revelada de Dios. Amén. A través de sus mandamientos, Dios nos enseña y se revela a nosotros y nos enseña lo que Él quiere que usted y yo hagamos ante Él. Amén. Amén. Ahora, eso que está ahí, ¿es toda la voluntad de Dios? ¿Es toda la voluntad que Él tiene? No. No. Por ejemplo, cuando usted está con sus hijos, usted le puede decir a sus hijos: mira, hijo, anda a traer este vaso con agua, anda a traer esto. ¿Y por qué? Porque tengo sed. Para su hijo, lo que a usted le interesaba que él conociera es que usted tuviera ¿qué? Que usted tiene que, perdón, ¿qué? Tiene sed. Ahora, pero puede ser que usted le pidió eso para usted enseñarle responsabilidad a su hijo. Amén. Pero usted no se lo quiere decir, ni se lo va a decir. Quiero, hijo, que tú ordenes el cuarto. Ordena tu cama, vas a limpiar tu cuarto todos los días. ¿Por qué? Porque quiero verlo limpio, hijo. Vaya, mamá, vaya, papá. Pero usted por dentro, lo que usted no va a revelarle es que usted quiere ¿qué? Que él aprenda obediencia, responsabilidad, aseo, etc. Entonces Dios es así. Dios nos dio en la palabra lo que Él quiso revelarnos. Pero sus propósitos ocultos, hermanos, eso es de Él. Deuteronomio 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y dónde Él nos las reveló? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Entiende usted? Digan conmigo, la voluntad revelada de Dios es a través de mandamientos. Y la voluntad secreta de Dios, por ser secreta, no la conocemos. Entonces, ahora, entendiendo estas dos cosas, mire qué fácil es entender por qué Dios no puede ser acusado de maldad, o por qué la maldad de los hombres, aunque Dios las incita a ellos para que la hagan, ¿por qué no se le puede considerar que ellos le están sirviendo a Dios? Fíjese bien. Nosotros solo podemos considerar obediencia a Dios aquello que Él en su voluntad revelada nos mandó a hacer. Si usted hace conforme a la Biblia, Dios lo ve como un hijo que una vez más, si usted hace conforme a la Biblia, Dios lo ve, le llama a usted un hijo que. Pero si usted hace algo en contra de lo que Él expresamente ha dicho que usted no haga y lo hace, Dios le llama como desobediente. Entonces, cuando Dios incita a un malo a hacer lo malo, ¿por qué le llamamos malo? Porque lo que Él hace está en contra ¿de qué? De la Biblia. Entonces no se puede considerar obediencia a Dios aquello que Él expresamente dice que es desobediencia. Por eso es que usted no puede decir: entonces Judas le sirvió al Señor. No, Judas no le sirvió al Señor, porque Judas no sabía nunca que Dios lo estaba incitando y controlando, sino que él estaba haciendo eso de su propia ¿qué? Voluntad. Este es el punto. Mire, cuando Dios incita a los malos a hacer lo malo, Él no está dando mandamiento al malo. Dios no viene y le dice: quiero que golpees a tu hermano. Dios no hace eso. Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie, hermanos. Amén. Dios lo que hace es inclinar. Pero el actor de maldad delante de los ojos de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces, fíjese bien. Nosotros tenemos que entender que Dios encausa nuestro corazón a donde Él quiere. Pero lo interesante es que lo que Dios quiere siempre, su voluntad, resulta que es bueno, agradable y no se le puede acusar a Él de malo. Él en su secreta voluntad tiene una razón por la cual hace esas cosas. Pero a quien Él acusa de malvado es aquel que las hace. Y aquí viene el siguiente punto. Bueno, pero hay algo más. Mire, para entender este punto de que Dios solo considera obediencia aquello que Él manda en su escritura, y es desobediencia lo que uno hace en contra de la escritura, y ambas cosas están en la misma persona, hay un ejemplo bien interesante y es lo siguiente: el caso de Jeroboam, el que le hablé. Jeroboam, fíjese bien, Oseas, hablando de Jeroboam, dice lo siguiente en capítulo 8, versículo 4. Mire qué interesante este ejemplo. Préstame atención, estamos terminando. Si me puedes
No toca ahorita, no toca ahorita. Quiero por favor, escuchen bien esto, por favor. Oseas 8:4 dice: Se nombraron reyes sin intervención mía. Se nombraron príncipes sin mi aprobación. Ok, Dios dice que el rey Jeroboam fue un producto de ¿qué? Digan conmigo, desobediencia. Pero en el mismo Oseas, capítulo 13, versículo 11, ¿cómo Dios llama a que Jeroboam fuera un rey? Versículo 11. Airado te di un rey, y por mi indignación te lo quitaré. En un versículo dice Dios que Él no puso al rey, y en otro dice que Él sí lo puso. Esta es una contradicción teológica para muchos, porque Dios está hablando de la misma persona. Una vez más, versículo 4 dice: se nombraron reyes sin ¿qué? Sin intervención mía. Se nombraron príncipes sin ¿qué? Y ahí viene el punto. Cuando Él dice sin intervención, sin aprobación, ¿dónde Dios nos ha enlistado lo que Él aprueba de nosotros? ¿Dónde encontramos lo que Dios aprueba de nosotros? En la Biblia. Entonces, cuando Él dice se nombraron príncipes sin mi aprobación, es que ellos desobedecieron ¿el qué? La palabra. Aquí Dios se refiere desde el punto de vista del hombre. Los hombres decidieron poner rey, llevar a Jeroboam al poder. Ellos lo llevaron. Ellos fueron los causantes de división en el reino. Dios les llama divisores a ellos, los juzga como divisores. Fueron en contra del pueblo de Dios, tocaron a la niña de sus ojos, dividieron a Israel. Ustedes lo hicieron sin mi permiso. ¿Y por qué? Porque yo no he dicho que así tienen que escoger rey. Yo he dado los lineamientos de cómo ustedes tienen que vivir. Pero desde el punto de vista de Dios, en el mismo hecho, lo que ellos no saben es que ¿quién los incitó? Por eso es lo que dice el siguiente versículo. Ya no habla del punto de vista del hombre, del punto de vista de Dios. Siguiente versículo. Airado, ¿qué dice? Te di un rey. Y por mi indignación, ¿qué dice? El segundo versículo habla de la voluntad secreta o revelada. No, el versículo 11 ¿de qué habla? ¿De la voluntad revelada o de la voluntad secreta ante ellos, ante el pueblo? Secreta, ellos nunca lo sabían. Es que quiero que entienda, el que actúa la maldad, el que peca contra Dios, oiga, el que peca contra Dios, él no sabe que Dios lo está inclinando. Él peca porque quiere. Lo hace con todo gusto. Amén. Él no sabe, porque es parte de la voluntad ¿qué? Secreta. Pero lo que él sí sabe, porque está la voluntad revelada frente a todos los días de su vida, él sabe que lo que él está haciendo es ¿qué? Pecado. Es incorrecto, es desobediencia. Amén. Amén. Mire, esto me lleva a lo siguiente, algo hermoso. Hermoso, hermoso, es esto. Y eso trae paz a su corazón, lo que le voy a decir ahorita. Por eso cada vez que usted sufra, cada vez que venga un golpe en su vida, cada vez que usted no encuentre un trabajo, cada vez que de repente viene y alguien lo dejó en el altar a usted, usted busca esposo, no encuentra esposo, usted busca esposa, no encuentra esposa. Cada vez que usted se enfrenta a cuestiones duras de la vida, que en su corazón usted decía, pero no sucede, y la gente lo trata mal, cada vez que usted tenga problemas, recuerde esto: aún lo que se hace en contra de la voluntad de Dios no está fuera de su voluntad. Aún lo que se hace en contra de la voluntad de Dios no está fuera de la voluntad de Dios. ¿Entiende usted, hermanos? Aún lo que se hace en contra de la Biblia no está fuera de la voluntad oculta de Dios. Porque aún eso que usted está sufriendo, Dios lo controla. Amén. Es hermoso entender eso, para tener paciencia, para tener paz, para saber de que Dios no solamente le ha dado la prueba, sino que juntamente con la prueba le ha dado. Y al tener paciencia y obedecer la salida, que es la palabra, va a ver entonces la gran obra de Dios que Él estaba haciendo en su propia vida. Y la última pregunta, que es obvio que usted la va a responder rápidamente, es: entonces,
¿Por qué Dios responsabiliza al pecador, a los malvados, de practicar la maldad si Dios se sirve de ella, de la maldad de ellos? Porque el impío, cuando practica la maldad, entienda, el impío no actúa la maldad para complacer a Dios. Judas no entregó a Jesús para obedecer a Dios. Judas no entregó a Jesús para complacer a Dios. Judas no entregó a Jesús para glorificar a Dios. Judas no entregó a Jesús para servir a Dios. Amén. Sino que cuando el malvado hace su obra mala, lo hace porque él quiere y ama lo malo. Él es culpable de su pecado, él es culpable de su corrupción, él es culpable de su maldad. Aunque él nunca va a saber que Dios, aún la maldad de él, la está controlando. Amén, mi familia. Así que Dios sí se sirve de la maldad de los hombres, pero los impíos no le sirven a Dios con su maldad. Esos son dos conceptos diferentes. No, usted no puede decir que ellos le están sirviendo a Dios. Servir a Dios es hacer lo que está en su palabra. Cuando ellos hacen lo malo es que está en contra de su palabra. Aunque su voluntad oculta, Dios los está ¿qué? Dirigiendo y moviendo a ellos. Por todo esto, concluimos entonces que aunque por justo juicio de Dios los malvados son impelidos a practicar su maldad, ellos son culpables de pecado, mientras que Dios permanece siempre eternamente justo, bueno y perfecto, santo para siempre. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al conocer un tema como este? Lo primero, lo que le dije el 31, tema a Dios, tema a un Dios providente, tema al Dios providente que tenemos. Número 2, confíe en Él. Confíe que Él nunca le mandará a usted algo que usted no pueda soportar. Nunca Dios le va a mandar algo así. Lo que usted vive es porque usted lo puede soportar. Segundo, Dios nunca le va a mandar algo sin que a la par de eso vaya consigo la salida, es la palabra. Número 3, confíe en Él porque juntamente con la prueba, Dios va a trabajar su corazón. Y el mismo Dios que le envía la prueba es el mismo Dios, el único que lo puede sacar de ella. Amén. Por lo tanto, confíe en Dios. Porque si Él envía la prueba a usted, o el castigo o la disciplina, significa que Él va a transformar ese mal muy pronto en ¿qué? En bien para la gloria de Él.